Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oret de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este domingo 26 de mayo de 2019. Libres del temor es nuestra serie, estamos con el devocional número 41, muertos de miedo o libres para vivir. Esta es la tercera parte de esta miniserie dentro de la serie. Ayer aprendimos que hay que vivir de verdad antes de morir y aprendimos una de las 5 razones para no morir de miedo y vivir en libertad. Hoy abordaremos una más de las razones para obedecer la orden del Señor. Leamos nuestro pasaje una vez más, reflexionemos en las enseñanzas que nos propone. Dice así: Cuando le vi caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Esto está en Apocalipsis capítulo 1, versículos 17 al 20. 5 razones para no morir de miedo y vivir en libertad. La tremenda visión que Juan experimentó le hizo tener miedo o temer. Pero el Señor le guió a considerar 5 razones para no temer. Recordemos la primera, la estudiamos ayer, porque Él es. El texto dice: Yo soy el primero y el último. Ahora reflexionemos en la segunda de estas razones, porque Él sabe. El texto dice: Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Uno de los temores más grandes de los cristianos de ese momento era la muerte, por supuesto. Son cristianos perseguidos, el Imperio Romano está en contra de ellos, son perseguidos. Hay emperadores muy aguerridos en su lucha contra los cristianos, otros son moderados, pero la mayoría los persiguen, los usan como ensayo para los gladiadores, a ver cuántas cabezas pueden cortar de cristianos. Los usan para divertirse en el circo romano. Herodes los untaba de brea y los ponía en un palo en las alturas. Luego les prendía fuego para alumbrar sus fiestas orgiásticas. Se les cosían pieles de animales en su cuerpo, así en vivo, y luego se les soltaba en el bosque y se soltaban perros para que los persiguieran. Y no sigo hablando porque la verdad es que es terrible, es nefasto lo que hacían con ellos. Ellos son los cristianos del primer siglo que reciben esta carta del Apocalipsis, estas cartas del Apocalipsis. Así que sí, su más grande temor era la muerte, la persecución. Fueron miles los que tuvieron que dar su vida a causa de su fe. Se les obligaba a hincar por lo menos una rodilla, a levantar por lo menos una mano y a quemar por lo menos una pizca de incienso y a decir por lo menos esta frase: César es Señor. Y los cristianos no decían eso porque el término Señor solo lo atribuían a Jesús, así que decían Jesús es Señor, y en el acto eran asesinados. Fueron miles los que tuvieron que dar su vida a causa de su fe. Seguramente hubo muchos de ellos que se preguntaban: ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está el reino? ¿Dónde están las promesas de vida? Posiblemente, y no solo posiblemente, sino que existieron, lo sabemos, algunos que incluso renegaron su fe. Renegaron de su fe y otros estuvieron a punto, tuvieron la tentación de renegar de su fe. Pero muchos, gracias a Dios, muchos, miles de ellos, mantuvieron su fe y fueron asesinados a causa de eso. El Señor se les presenta como aquel que no solo estuvo en la posibilidad de morir, sino que murió realmente, y por medio de una muerte de cruz. Como si les dijera: no tienen que explicarme nada, sé lo que están viviendo, lo experimenté yo mismo. Nuestro Dios no es un Dios lejano, ausente, ignorante de nuestras experiencias, sino uno que estuvo encarnado y tiene la posibilidad de conocer nuestras experiencias. Dice la palabra, esto está en Hebreos 4, versículos 15 a 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Jamás podríamos decirle al Señor que no nos comprende o que no comprende nuestro sufrimiento. No podríamos decirle eso jamás. Y tampoco tendríamos que explicarle demasiado lo que estamos sufriendo, porque Él sufrió lo mismo que nosotros sufrimos, y sufrió en mayor medida y con más intensidad. Por supuesto, sufrió demasiado, mucho más que nosotros. Además, podemos identificar que no solamente en su pasión, cuando fue llevado a la cruz, sino que él tuvo hambre, tuvo sed,
Fue traicionado por un amigo, fue discriminado desde su nacimiento, fue acosado, ofendido, golpeado, escupido y asesinado por medio de la más terrible tortura de aquella época. Así que no hay experiencia de dolor nuestra que sea incomprensible para Él. La comprende en su totalidad. Además, estuvo muerto. Cuando decimos que porque Él sabe, que podemos cumplir la orden de no temer porque Él sabe, estamos hablando de que no solamente experimentó sufrimiento, sino que estuvo muerto y resucitó. Así que cuando nos habla de la resurrección, sabe de lo que nos habla. Él venció a la muerte. Lo había prometido y lo probó con hechos. Y podemos estar seguros de que cuando nos habla de esperanza, nos habla de lo que sabe porque lo experimentó en carne propia. Déjeme poner un ejemplo simple. Cuando queremos ayudar a una persona que está esclavizada por el alcohol o las drogas, o ambas cosas, lo mejor que podemos hacer es permitir que sea aconsejado por alguien que habiendo tenido problemas con la drogadicción y o el alcoholismo, que le comparta sus experiencias y el camino para salir de ese problema. Cualquier otro, lo que hablaría sería teoría, pero alguien que estuvo en el infierno de la adicción y que salió de ahí y ahora es una persona sobria, tiene autoridad para decirle cómo salir y para probarle que solo Dios lo puede ayudar. Es decir, alguien que ha experimentado una circunstancia, tiene autoridad, sabe de lo que se trata. No habla al tanteo, como decimos en México, sino habla, como decimos también, porque tiene los pelos de la burra en la mano. Cuando se dice así, ¿no? Cuando te digo que la burra es parda es porque tengo los pelos en la mano. Es decir, el Señor no nos habló en teoría, Él habló de lo que había experimentado, sufrió, además murió, estuvo muerto. No sé explicar eso, cómo el Dios del universo está muerto, no sé explicarlo. Pero la Biblia dice que estuvo muerto y sepultado y resucitó entre los muertos. Es que cuando habla de resurrección y cuando dice que demos la vida por el Evangelio, por Él, está hablando de algo que conoce a ciencia cierta. Tengo un problema yo de otro ejemplo, si quiere usted, un problema de celiaquía, no puedo comer gluten, todas las cosas derivadas del trigo, bueno, del gluten que tiene el trigo, la cebada y el centeno, me hacen daño, me hacen mucho daño, me pongo como si tuviera una severa gastroenteritis. Resulta que cierto doctor que me atendió en alguna época, porque cuando no sabían que tenía, incluso me buscaban cáncer, hablaban de que posiblemente tenía cáncer. Pero resulta que cierto médico, cuando le decía yo los síntomas, me decía, bueno, esos no son síntomas de celiaquía, decía él. Y yo pensé, ¿habrá tenido él celiaquía alguna vez? No, no tenía celiaquía. Entonces dije, entonces, ¿qué sabe de eso? Yo sé, él sabe teoría y sabe cosas, pero por cierto, esa enfermedad, me confesó él mismo y otros doctores no es que sea nueva la enfermedad, pero sí nuevas las investigaciones que hacen al respecto y entonces hay unas cosas que no están muy ciertas. Por eso pienso que él no sabía lo que se siente comer gluten siendo celíaco. Yo sí. Entonces, si alguien me pregunta cuáles son los síntomas, se los digo, yo los experimento. Incluso mejor que un doctor que no los experimenta. Que solamente de teoría le dice, pues me siento así, me siento asá. Es decir, de eso está hablando el Señor. Perdonen mi exageración en los ejemplos. La orden del Señor no está basada en teoría, sino en una experiencia que prueba su amor, que prueba su gracia y prueba su poder para darnos vida. Así que obedezcámosle, porque Él sabe. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarle el día de mañana. Hasta pronto.